Hola chicos, buenas noches. Bueno, les digo buenas noches porque pues estoy grabando aquí a las 9 de la noche. Y me disculpo realmente por haber tardado demasiado. Lamento no haber podido trabajar con ustedes este domingo que pasó. Lamentablemente tuve unos inconvenientes y pues dejé trabajando señalito con ustedes. Incluso me compré un nuevo micrófono, creo que ya sueno mejor ahora porque la otra vez pues había mucha interferencia, siento yo. Entonces vamos a trabajar unas 2 o 3 páginas del folleto. Vamos a tratar de explicarlo lo más eh, rápido posible y de tal manera que se pueda entender. Nuestro tema ahora es sobre los elementos químicos. Vamos a hablar de los elementos químicos, el tema 4. Y vamos a hablar sobre la tabla periódica. Y van a hacer esta tarea de la practicar 4, va a ser su tarea, y de la practicar 5. Lo de a experimentar lo vamos a dejar pendiente, así que con la practicar 4 y 5 yo calculo que tenemos suficiente. Entonces vamos a leerlo rapidito pues la idea es que no nos tardemos una eternidad con este video. Entonces empezamos los elementos químicos. Les hablaba yo al inicio del curso, creo. Sí, si no estoy mal, fue al inicio del curso. Hablábamos de qué eran los elementos químicos. Qué eran los elementos. Hablábamos de que si el agua era un elemento, y pues al final llegamos a la conclusión de que el agua no es un elemento. O sea, el agua no existe por sí solo, digamos, sino que el agua es un compuesto químico, porque está formado de 2 elementos de la naturaleza, no solo de uno. Y que pues ya sabíamos de qué, eran dos partículas de hidrógeno más una de oxígeno, por eso era H2O. Entonces, ahora vamos a ver qué son los elementos químicos. Dice que los elementos químicos naturales son las sustancias básicas, o sea, es lo básico. Es como que yo les pregunto a ustedes de qué está formada una pared de una casa. Y ustedes me podrán decir, está formada por ejemplo, si está formada de concreto, entonces ustedes dirán, está formado de, de blocks, por ejemplo. Pero no, el block no sería digamos que lo más básico, sino que lo más básico vendría siendo como granitos de arena, que son los que forman un block, o los granitos de poma, que son las sustancias básicas. O sea, de esas sustancias se van formando pues ya, o incluso la tabla roca que utilizan en las construcciones como lugares como la Trinidad, que la mayoría es tabla roca, ahí no hay block, sino que es como yeso, compuesto de yeso perdón, se me escapa el nombre de este, no es sustancia, sino que es un compuesto, poma, sí, es un material. Dice entonces, los elementos químicos naturales son las sustancias básicas. Están formados por un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en sustancias más simples. O sea, son lo más básico, son lo principal. Que de eso principal ya usted puede crear todo lo que conoce en toda su vida alrededor de usted. Hay un montón de cosas, pero sustancias en su forma básica, simple, muy pocas veces se ven. Normalmente lo vemos ya compuesto, o sea, aliado, unido con otros elementos. Más no, es raro que nos topemos con elementos. Bueno, el hierro creo que ese es un elemento bastante común con el que está en estado puro, ¿verdad? O sea, no está aliado con otros materiales. Pero de ahí todo lo demás, la madera, el plástico y todo eso ya no son materiales puros, sino que son aleaciones. El agua, por ejemplo. Dice, están formados por un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en sustancias más simples. Dicho en otras palabras, cada tipo de átomo que existe es un elemento. O sea, cada tipo de átomo que existe en la Tierra es un elemento. Entonces, y no son muchos. O sea, no tenemos infinitos átomos, sino que todos los átomos que tenemos están acá. Esos son todos los que existen en nuestro planeta Tierra. No vamos a decir qué es lo que existe en el universo porque no conocemos el universo a cabalidad. Entonces no puede, sino que existen muchos elementos, muchos más tipos de átomos fuera de nuestro planeta, pero los que tenemos hasta el momento contabilizados, los que tenemos en lista, los que tenemos estudiados son los que están acá. Entonces dice, por ejemplo, todos los átomos de sodio tienen 11 electrones. O sea, todos los átomos ¿cómo sabemos que un átomo es de sodio? Pues sabemos que un átomo es de sodio porque tiene 11 electrones, protones y neutrones. Por lo que su número atómico es igual a 11. O sea, tiene
11 de todo. Ningún otro elemento tiene esta característica, o sea, ningún otro elemento va a tener 11 electrones, 11 protones y 11 neutrones, o sea, no existe esa combinación en el universo, en el planeta, y por lo tanto a esa combinación se le llama sodio. Dice, los elementos están representados por símbolos. O sea, en la tabla periódica a veces no está, bueno, está más grande el símbolo que el nombre. La primera letra del símbolo siempre es mayúscula y la segunda minúscula. Así normalmente vamos a empezar a verlo de aquí en adelante. Letra mayúscula y minúscula componen un nombre de un elemento. Si solo tiene una letra, se escribe en mayúscula. Estos símbolos son abreviaciones de los nombres que pueden estar originados en diferentes idiomas. Por ejemplo, el símbolo del cobre es CU, C mayúscula y U minúscula, porque proviene del latín cuprum, o sea, de un idioma que no es nuestro. O del tungsteno, por ejemplo, que es W, su nombre es W. ¿Por qué? Porque viene del alemán Wolfram. O sea, el tungsteno en español, por así decirlo, se llama tungsteno, pero su símbolo es W. Y ustedes dirán, pero ¿por qué W si se llama tungsteno? O sea, en tungsteno no hay ninguna W. Pero porque tungsteno, en alemán, por así decirlo, se llama Wolfram. Ahí sí ya tiene sentido la W. Algunos elementos y sus símbolos son, ya tenemos ejemplos. Dice que el elemento sodio, su símbolo es Na. N mayúscula, A minúscula. Yo digo Na, estoy diciendo sodio. Plata, la plata su símbolo es Ag. Y carbono, su símbolo es solo la C, de carbono. Por ejemplo, dice que aquí tenemos representado un átomo de sodio. Este es un átomo de sodio. ¿Por qué es un átomo de sodio? Porque contemos los electrones. Tiene 1, 2, 3 arriba, 4, 5 con los 2 de abajo, 5, 6, 7, 8 con estos que están acá, 9, 10 y 11. Dijimos que si un átomo tiene 11 electrones, 11 protones y 11 neutrones, ese átomo automáticamente es un átomo de sodio. Dice, el número atómico es la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo. Como un átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. O sea, les decía, si tiene 11 electrones, también tiene 11 protones, porque normalmente en el universo todos los elementos están neutralizados, o sea, todo está neutro. Puede cambiar la cantidad de electrones cuando se frota, cuando se acerca al calor, por ejemplo, o cuando le pasa corriente eléctrica, por ejemplo, y ya se hace un movimiento de electrones. De lo contrario, normalmente en el universo, en nuestro día a día, todo lo que existe está neutralizado. Dice, en la naturaleza existen más de 100 elementos químicos y se encuentran en diferentes estados de la materia. La mayor parte son sólidos, como el cobre, Cu, otros son líquidos, como el mercurio, Hg, y otros son gaseosos, como el helio, He. Y aquí tenemos ejemplos de cobre, un material sólido, duro. Tenemos ejemplo del mercurio. Dice que el mercurio es el material que utilizaban, bueno, en los termómetros antiguos, porque ahora ya utilizan esos termómetros láser, ya no es necesario el mercurio. Antes sí se utilizaban en esa barrita el mercurio, y el mercurio es el que marcaba la cantidad de temperatura que tenía una persona. Y el helio es un gas, es invisible, por así decirlo, pero si usted llena un globo normal, de cualquier tipo de globo, con helio, el globo va a flotar, porque el helio es menos pesado que el aire. O sea, el aire pesa más que el helio. Entonces es como que usted meta una vejiga dentro del agua, la vejiga va a flotar porque el aire pesa menos que el agua. Si usted mete una vejiga llena de agua en el agua, pues se va a mantener, incluso se puede hundir, porque estaría en la misma condición de peso con el agua. En cambio, si usted mete una vejiga llena de aire en el agua, esa vejiga va a flotar, porque el aire pesa menos que el agua. Y si usted llena una vejiga de helio, con helio, y la suelta al aire, esa vejiga va a flotar, porque el helio es más liviano que el aire, o sea, pesa menos que el aire, entonces flota, sube. Por eso lo utiliza mucho para llenar globos, para las fiestas. Incluso los que vieron el Chavo, un episodio en el que el Chavo se fue colgando en un globo, pero es mentira, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos la tabla periódica. Ahora vamos a hablar de la tabla periódica, una tabla que alguien se encargó de ordenarla para poder tener más
más fácil la comprensión de todos nuestros elementos. Dice, la tabla periódica es una herramienta de la química que clasifica y agrupa los elementos químicos según el orden creciente de su número atómico. Dmitri Mendeleev, que nació en 1834 y murió en 1907, fue un científico ruso a quien se le atribuye la creación de la primera tabla periódica. Dice que el señor Dmitri fue el que creó la primera tabla periódica. En esta se encuentran los nombres, símbolos y algunas características de los elementos químicos. Observo la referencia del elemento hidrógeno. Y aquí tenemos como ejemplo, o sea, ya bien definido, así como aparece en la tabla, qué significa cada numerito que vemos. Seguramente yo calculo que en más de algún momento de su vida ustedes vieron una tabla periódica, pero probablemente pues no le prestaron mucha atención y no les explicaron quizá qué significa cada numerito, cada cosita que viene ahí. La H grande es su símbolo, es una H. Ese símbolo representa el nombre de hidrógeno. El elemento que estamos mostrando acá como ejemplo es el hidrógeno. Dice que abajo tiene un 2.20. ¿Qué es eso? Dice que ese numerito que está en la esquina acá, bueno, a la mitad del lado izquierdo, es la electronegatividad. El número 1 que está aquí arriba es el número atómico, quiere decir que solo tiene un electrón, porque lo vimos ahí arriba que el número es la cantidad de electrones y protones que tenga. 1990, perdón, no sé si es 1000. Bueno, es 1.00794, o sea, es un 1. Es la masa atómica, es por así decirlo, el tamaño. Y el 1 menos 1 son los niveles de oxidación. Eso es lo que representa cada uno de los símbolos y números que aparecen dentro de un elemento. Dice qué información contiene la tabla periódica. Bueno, dice que existen tablas periódicas desde muy simples hasta complejas, acordes con la información que tienen. Algunas características de los elementos que contienen son número atómico, peso atómico, densidad, punto de fusión y de ebullición, electronegatividad, estructura electrónica, etc. En la tabla periódica los elementos están ordenados según su característica. Por ejemplo, clasificación de los elementos en metales, no metales y metaloides. Y tenemos acá una clasificación. La verdad, sí se pasaron los que hicieron este libro. Lo hicieron a color, creo yo. Supongo que lo hicieron a color y nos lo están dando en blanco y negro. Así que no se distingue. Aquí dice que los metales son de un color como grisáceo. Pero no distingo realmente, la verdad no distingo dónde está ese color. Y en la copia de ustedes se distingue menos todavía. Lo único que puedo entender son los metaloides que están como por acá. Y los no metales, pues, supongo que son estos. Dice orden de la electronegatividad y mientras más electronegativos sean, más a la derecha está. Dice que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, o sea, de izquierda a derecha aumenta. Y de abajo hacia arriba, los elementos que se encuentran en estos lugares de la tabla periódica son más electronegativos. Ok. Y aquí viene la tareita. Dice, pinte los elementos de la tabla periódica según la siguiente clave. Vamos a pintar los gases de color rojo. Y ustedes dirán, pero profe, ¿cuáles son los gases? ¿Cómo hago yo para saber cuáles son los gases? Perfecto, pues vienen y buscan el número atómico. Dice que los gases son aquellos que tienen el número 1. El primer gas es este entonces, el helio. Ahí está el número 1 arribita de la H. Segundo gas es el que tiene el número 2. Tenemos helio otra vez, pues el helio está en los dos lados. Perdón. El primero era hidrógeno y el segundo es helio. Los dos son gases porque pues aquí nos dice que los dos son gases. El número 7 también es un gas. Aquí está, es el nitrógeno, es un gas. Y dice que del 7 al 10. Entonces venimos y pintamos del 7 al 10. Estos. Estamos agarrando nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Entonces pintamos nitrógeno, hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Seguimos pintando ahora el 17, dice, que es el cloro. Y me está entrando una llamada. Continuamos en un momento. Bueno, continuando, les comentaba, disculpen la interrupción, les comentaba entonces que vamos pintando conforme a los números. Dice que el 17 pertenece a los gases, pintamos es el cloro. El 18 también pertenece a los gases, es el argón.
El 36 también pertenece a los gases, viene siendo el kriptón. El 54 también pertenece a los gases. Si se dan cuenta, van ahí como en el mismo lado. El xenón. Y el 86 sería el último gas, que sería el radón. Y luego nos pasamos a los líquidos. Dice que los líquidos solo tenemos 2 elementos líquidos. Recuerden que el agua no es un elemento, así que no va a estar acá. Solo tenemos 2 elementos, el 80 y el 35. En este caso el 80 está acá. Mercurio es un elemento líquido. Y de ahí pues nos vamos al 35. El 35, vamos a ver, es el bromo. Son 2 elementos que se encuentran en estado líquido. Recuerden que estamos hablando de elementos puros, no estamos hablando de compuestos químicos. Si estuviésemos hablando de compuestos químicos, el agua es un compuesto bueno, puede presentarse en los 4 estados de la materia. El agua se puede presentar en sólido cuando está hielo, en gaseoso cuando se evapora, el líquido pues en su estado normal y sólido, líquido, gaseoso. Sí, son 3 estados de la materia. Entonces, usted dirá, pero, profe, y la gasolina, por ejemplo, no es un elemento, sino que viene siendo un compuesto químico. No son elementos y por eso no aparecen acá. Si fuesen elementos, aparecerían. Los únicos elementos líquidos que existen es el mercurio, que es el número 80, y el 35, que es el bromo. Luego seguimos pintando. Sintéticos, dice, los pintamos es el número 43. La tabla está en orden, así que no se van a quebrar la cabeza. El 43 está aquí. El 43 es el tecnecio, es sintético. El 104 también es sintético, que es el Rutherford. Voy a acercar, vamos a ver, no tanto se lee. Es el, se mira peor todavía. Es el Rutherfordio. Es el 104. Del 104 al 109 dice que lo vamos a pintar. Ok, serían todos estos, son sintéticos. Y nos quedamos con el 61, también es sintético. Ok, el 61 está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Está el 61, 61, 61, 61. Aquí está abajo, vamos a ver dónde está el 61. Aquí está. El prometio también es sintético. El 93 también. 93, 93, 93. ¿Dónde está el 93? Ya tengo muy grande. Vamos a ver. 93. Aquí está. Aquí están juntos. Serían el 61, 93. Y dice que del 93 al 103. Ok, correcto. Entonces serían todos estos también. Y terminamos con los sintéticos y nos quedamos con los sólidos. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los sólidos? Pues aquí hice todos los restantes. O sea, todos aquellos que ustedes no pintaron de los colores de amarillo, azul y rojo, los van a pintar de café porque son sólidos. Y esa sería su tarea. La practicar número 4 y luego la practicar número 5 pues dice, utilizando la tabla periódica, escriba el nombre de los elementos presentados por los siguientes símbolos. El elemento con la SN, ¿cuál es ese? Voy a ayudarles con ese, vamos a buscarlo. SN, 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 vamos a ver, nos vamos, aquí ya sería cuestión de creatividad, aquí está, estaño, SN. Entonces usted viene y recuerden que todo esto lo vamos a pasar en hojas, así que pues si no se alcanza a leer su tabla periódica van a tener que buscar alguna en internet porque todas las tablas son iguales, así que no me van a decir que es que esa tabla que yo encontré en internet no era igual, todas las tablas son iguales, tienen la misma cantidad de elementos, así que pueden buscar una en internet. Igual les voy a pasar esta, tal vez esta está más clara que la fotocopia que tienen y la van a pasar en limpio, van a pasar todo esto en limpio. O recuerden que todos los a practicar los pasamos en limpio, en hojas tamaño carta blancas, y eso también lo pasamos en limpio. Dice, utilizando la tabla periódica, escriba el nombre de los elementos representados. Dijimos que la SN significa estaño. Voy a ayudarles con otra. La F creo yo significa hierro, pero vamos a comprobarlo realmente. Me recuerdo que en la primaria, bueno, no fue en la primaria, fue en el básico, me dijeron que la F significaba hierro. Vamos a ver si es cierto. Me viví engañado toda mi infancia. Perdón. Sí, viví engañado. El hierro es el F. Yo me estaba recordando mal. El hierro es el FR, ¿no? FE, perdón, el hierro es FE. Y la F es flúor. Si yo les estaba a punto de engañar. La F es flúor. Voy a ayudarles con la última, con la I.
¿Quién se llama con la I? Yodo. Ahí está. Y pues ustedes siguen copiando los demás. Ya me perdí. Ya me fui demasiado abajo. Ahí estamos. Y esa será toda su tarea. Solo van a trabajar la página 35 y eso es todo. Bueno chicos, espero poder haberles ayudado tantito. El video se me hizo largo, discúlpenme por eso, pero espero haber aclarado todas sus dudas. Y si tienen más dudas, pues ya saben, escríbanme al grupo de WhatsApp. No me escriban al privado porque no les voy a responder. Se me cuidan, se me portan bien y feliz noche.